Bienvenido estudiante riano a esta nueva clase invertida del curso que prefieres, el curso de geometría. Hoy con el tema relaciones métricas en el triángulo rectángulo, dirigido por alumnos del primer grado de educación secundaria. Vamos allá. Las relaciones métricas en el triángulo rectángulo se basan en la semejanza de los triángulos que se determinan al trazar la altura relativa a la hipotenusa. A ver, primero tenemos que saber que tenemos un triángulo rectángulo. Dentro del triángulo rectángulo, dibujado con la hipotenusa sobre su vientre, o sea, en la parte horizontal, como si fuera una base, podemos trazar una nueva altura. Ahí está, que también obviamente va a tener 90 grados. Entonces vamos a tener 5 segmentos. El segmento A, B, el segmento C, que en este caso es la hipotenusa, pero al trazar la altura se va a partir obviamente en dos segmentos más, el segmento M y el segmento N, que si lo sumamos M más N, en este caso nos daría C. Si lo vemos de esa manera, y obviamente todos los demás propiedades que vienen a continuación, tomémoslo de esta manera, el triángulo, bueno, nos va a generar lo siguiente. Nos va a generar que BC y AC van a ser obviamente los catetos del triángulo rectángulo. AB, el que está en la parte de abajo, va a ser la hipotenusa. CH va a ser la altura relativa en la hipotenusa. ¿Por qué decimos relativa? Porque está chocando en la hipotenusa. Y BH, en este caso quiere decir M, la distancia M, y HA, la distancia N, van a ser las proyecciones de los catetos. Profesor, ¿qué significa proyecciones? Proyección en geometría significa, de una manera simple para que lo entiendas, la sombra de la figura hacia abajo. Vendría a ser la sombra justamente en donde está chocando hacia abajo, ¿no? Imaginemos la sombra del sol que nos está dando, pero en la parte inferior. Por eso decimos que BH, esta distancia M, vendría a ser la proyección de BC sobre, obviamente, la hipotenusa que está chocando, ¿no? La sombra hacia abajo, ¿no? Lo mismo para N, ¿no? La sombra de AC hacia abajo. Pero la palabra correcta que usamos es la proyección. Una proyección. El primer teorema que nos menciona es el siguiente. Si tenemos un triángulo rectángulo, lo acabamos de ver hace ratito, tenemos ahí los dos catetos AB, la hipotenusa C, y obviamente al trazar la altura se va a generar M y N. ¿Qué nos dice el primer teorema? Nos dice, si yo tomo un cateto al cuadrado, cualquiera de ellos al cuadrado, es igual a la multiplicación, obviamente, de la proyección por la hipotenusa, de la proyección respectiva. O sea, al cuadrado es igual a M por C. O sea, a la proyección por toda la hipotenusa. Por eso, ¿y qué pasa si tomamos el otro cateto? Lo mismo, B al cuadrado es igual a su proyección, o sea, N por toda la hipotenusa, C. Ahí está. Es un solo teorema, obviamente, pero visto en cada uno de sus respectivos catetos. Eso de ahí es demostrable, se llega a demostrar gracias, obviamente, a la propiedad de la semejanza, ¿no?, de triángulos. El siguiente teorema es muy conocido por todos, pero está dentro, en este caso, de las relaciones métricas. Se llama el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Todo el mundo lo conoce, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado. Eso ya lo conocemos, es muy sencillo y muy fácil de recordar. El tercer teorema nos dice lo siguiente. Si tenemos un triángulo rectángulo, tenemos la altura relativa de la hipotenusa, que va a dividir a la hipotenusa, por ejemplo, en dos partes, m y n, nos dice que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones, m por n. Así de simple, ¿no? H al cuadrado es igual a m por n. Y en la parte inferior te estoy colocando la demostración de por qué eso siempre nos da una respuesta, ¿no? H al cuadrado es igual a m por n. Ahí está. Ponle pausa al video y analice la demostración para que te des cuenta de que eso siempre se va a cumplir en cualquier triángulo rectángulo. De la misma manera, el teorema número 4 nos menciona lo siguiente. ¿Podemos nosotros encontrar otra relación? Claro.
El teorema 4 nos asegura de que si yo multiplico los dos catetos A por B, eso va a ser igual a la hipotenusa por la altura, C por H. Profesor, ¿y eso siempre se cumple en cualquier triángulo rectángulo? Así es. Y aquí en la parte inferior pone pausa al video y analiza la demostración que acabo de colocar utilizando semejanzas. Esa sería en este caso la demostración del teorema 4, en lo cual me asegura de que siempre se va a cumplir en cualquier triángulo rectángulo. Acabamos de ver 4 teoremas y eso lo vamos a usar a cada rato cuando nos pregunten, obviamente, algunas distancias conocidas o algunas distancias que nos estarían en este caso implicando en cualquier problema. Ahora, veamos un quinto y último teorema, ¿ok? También significativo, pero visto de otra manera. En este caso, en todo triángulo rectángulo, podemos analizar y podemos juntarlos en una fórmula los dos catetos y la altura respectiva. Es 1 sobre la altura al cuadrado, así como lo escuchas, ¿no? Es como la inversa de h al cuadrado, ¿no? 1 sobre h al cuadrado es igual a 1 sobre a al cuadrado más 1 sobre b al cuadrado, ¿no? Que vienen a ser los catetos. Esa formulita nos va a ayudar en este caso para poder entender y para poder desarrollar cualquier problema que nos den utilizando únicamente los catetos y la altura, ¿no? Ahí está, muy fácil. Ahora, antes de ver algunos ejemplos para aplicar, quisiera recordar, obviamente, qué cosa es una proyección. La proyección simplemente en este caso lo que nos van a decir es encontrar la sombra hacia el lugar en el cual me van a indicar. Por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen CD? ¿Qué cosa sería CD? A ver, relacionemos. ¿Qué cosa es CD? Como observas, CD, que está chocando en la línea, en este caso en la recta L, CD es la sombra, es lo que está chocando. Pero gracias a quién se está generando, gracias a AB. Imaginemos que tenemos el sol en la parte superior, al alumbrar a AB se genera CD. Pero no podemos decir sombra en geometría, decimos la palabra proyección. Quiere decir que CD es la proyección ¿de quién? De AB sobre la recta L, porque está chocando la sombra de AB sobre la recta L y por eso genera CD. Entonces marcaríamos justamente aquí, ¿no? La proyección de AB sobre L. Profesor, ¿y qué pasa si es un punto? Bueno, si es un punto, acá viene algo importante. La proyección de un punto sobre una recta sigue siendo el mismo punto. Otro punto totalmente diferente, pero sigue siendo un punto, ¿no? Entonces, S vendría a ser la proyección del punto P sobre la recta L. Ahí está, marcamos. Profesor, ¿qué cosa es WZ? Que es un segmento. WZ vendría a ser la proyección ¿de quién? De MN sobre la recta L, así como lo escuchas. Algunos se preguntarán, profesor, pero el segmento está atravesando la recta. Y obviamente vendría a ser en este caso dos proyecciones, claro. Hay dos proyecciones que están dentro, ¿no? Dentro, en este caso, la recta L. Tendríamos un pedacito de W hacia Z y el otro pedacito también. Sería la suma total. Entonces, demos cuenta que en este caso, sí, en este caso, cuando nos hablan de proyecciones, podemos tomarlo de esa manera. Una proyección hacia dónde está dirigido, hacia la recta L. Por lo tanto, la proyección de MN sobre L, sobre la recta L, es WZ. Y lo mismo, ¿qué pasa si tuviéramos un segmento en forma vertical? La sombra, la proyección hacia la recta, pues da la casualidad de que sigue siendo un solo punto. Pero esto sucede porque, en este caso, el segmento es en forma vertical. Porque si estuviera en forma inclinada, estaríamos en el primero, ¿no? AB, ¿no? Si está inclinado, nos resulta otro segmento diferente. Pero en este caso resulta un solo punto porque estamos tomándolo en forma vertical. Hay que tener cuidado cuáles son las proyecciones para poder identificarlas. Ahora bien, veamos un pequeño ejemplo. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, o sea 90, se traza la altura BH. H pertenece a C. Ok. AH es 4. HC es 5. Eso quiere decir que la hipotenusa todo es 9, obviamente. Me piden calcular AB. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, recordemos en este caso el primer teorema, ¿no? ¿Qué nos dice?
nos dice que un cateto al cuadrado, lo utilizo porque obviamente me están pidiendo AB, que son uno de los catetos. Un cateto al cuadrado es igual a la proyección por la hipotenusa. ¿Quién sería la proyección de X hacia la hipotenusa? ¿Quién sería? 4. Y la hipotenusa vale 9. Entonces simplemente decimos, ¿no?, que X al cuadrado es 4 por 9 o 9 por 4, como queremos decir. ¿Y cuánto es 4 por 9? 36. O sea, X al cuadrado es 36. Eso quiere decir que X vale 6. Así de sencillo. Pero siempre y cuando recordemos obviamente los teoremas. A ver, veamos otro ejemplo. Está muy sencillo esto. Si me dicen que AH vale 1 en la parte inferior y HC vale 8, ahora me piden calcular AB. De la misma manera, ¿no? AB, que es un cateto, sería el cateto AB al cuadrado. Sería, por ejemplo, X al cuadrado es igual a la proyección, que es 1 por toda la hipotenusa, que sumado 1 más 8 nos daría 9. Entonces simplemente multiplicamos, ¿no? X al cuadrado es igual a 9 por 1. O sea, X al cuadrado es 9. O sea, X vale 3. Que en este caso X vendría a ser AB, uno de los catetos. Así de fácil, así de sencillo. Simplemente hay que recordar, obviamente, los teoremas que hemos colocado anteriormente. No te preocupes, estudiante. Poco a poco, paso a paso, desarrollando más y más ejercicios en clase, vamos a ir recordando cada uno de los teoremas, que no son difíciles, pero debemos recordar siempre a la hora de desarrollar, porque las preguntas obviamente van a ser de este tipo. Muchas gracias por su atención, los espero en clase para desarrollar muchos más ejercicios. Gracias.